Comentarios de los lectores al libro La parábola de la higuera, por el pastor Gamaliel Calderón Mata. Este libro trata sobre los tiempos de la profecía bíblica, y la forma de entenderlos. El libro se encuentra disponible gratuitamente en PDF, y también puede adquirirse en papel. Encontrará los datos en las anotaciones de este vídeo. Ricardo Estevez Carmona. Amado hermano en el Señor Jesucristo. Acabo de leer tu libro, por lo cual ya puedo darte mi opinión final. Lo que tengo que decirte es serio. Muy serio. Serás humillado. Muy humillado. Quizás como nunca antes lo hayas sido en tu vida. Puede que hasta llores, pero estas lágrimas de tan suma humillación no lo serán de vergüenza, sino de gratitud y adoración a Dios. Acabo de leer tu libro, y literalmente me descalcé las sandalias, ya que estuve sobre tierra santa. No recibirás de mí ningún elogio, ya que no soy alabancioso. A mí no me importa cuál haya sido tu instrucción, cuán preparado estés, cuántos fueran los libros que leíste, los conferencistas que hayas escuchado, lo buenos que han sido tus maestros, y lo agotador de tus estudios. No desmerezco tal realidad, pero repito que nada de eso importa. No puedo decir que tu libro sea bueno, o muy bueno, que me haya gustado algo, o mucho. Nada de eso importa. Lo que sí sobrecoge, lo que sí humilla profundamente, es reconocer que no sé nada, pero que Dios suplió con la abundancia de su gracia mucho más de lo que pudiésemos imaginar. Es por eso que no te encomio a ti, pero a Dios alabo porque Él te haya dado esta gracia, y porque tuvieras a bien compartirla conmigo. No podrías tú haber escrito este libro si el Espíritu de verdad no te hubiera guiado a toda verdad. Su lectura muestra que se ha seguido la ley fundamental de la hermenéutica, la Biblia explica a la Biblia, de modo que no se da la impresión de que convenzas a nadie, sino que es la misma palabra de Dios la que convence, de una manera ordenada y armoniosa. Hasta ahora, mi experiencia con todos los no dispensacionalistas con los que he conversado y a quienes he leído, fue que no los había hallado serios, profundos y exhaustivos en sus estudios, por lo que he desestimado sus diversas posturas. Contigo ha sido diferente, pues aunque yo iba quedando más mal parado a medida que te leía, el método que usabas era precisamente el que más yo respetaba, y más confianza me infundía. No me disgusta en absoluto si hallo estar equivocado en mi perspectiva, ya que creo ser más útil en la medida que me rectifique, a que me empecine caprichosamente en una posición que ahora se muestra vulnerable. Por supuesto que tu libro me demanda una segunda y más atenta lectura, y ya no importa si concuerdo o discrepo, sino que el orden y la armonía a los que ya me he referido bastan para darme la confianza que necesito. Sin duda que siempre el primer paso es el de percibir la verdad en la palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, y el segundo compartirla, como has hecho al escribir y publicar el libro. Confío que nuestro buen Dios que te confirió la especial gracia de entender y escribir de modo que fueses entendido, arbitrará también los recursos necesarios para su mayor difusión. Sin duda que muchas cosas son las que me quedan en el tintero, pero me apremia el deseo de que cuanto antes te enteres de esta primera y fresca impresión. Recibe mi fraterno abrazo en el amor del Señor Jesús. Ricardo Estevez Carmona. Datos biográficos. Ricardo Estevez Carmona es un estudioso de las Escrituras por más de 4 décadas, además de un investigador de la historia, prácticas y doctrinas eclesiásticas. Plantea una revisión constante de la teología sobre la base de que la verdad es inmutable, pero nuestra comprensión de ella es progresiva. Actualmente, integra las comisiones directivas nacionales de SIM en Uruguay, como presidente, y OM, en Uruguay, como secretario. Está casado con Neida y tiene 4 hijos y 3 nietos. Hola Gamaliel. He terminado de leer su libro, aunque me gustaría con más tiempo profundizarlo, ya que tiene mucho contenido valioso. Como ya sabemos, la Biblia tiene una estructura inagotable. Lo felicito por su vocación de escribir, y más aún, de ayudar a otros a través de su conocimiento. Un gran saludo. Carlos Sergio Fuster, argentino, es licenciado en Teología y Ciencias de la Religión. A partir del 2001, es docente en institutos privados dictando clases sobre filosofía e historia de las religiones. Es profesor asociado de la FCPA, Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, y docente adjunto del posgrado en Psiquiatría, Salud Mental y Espiritualidad de TAL.
Rivadavia. Fue miembro del CEAE, Centro de Estudios del Antiguo Egipto, y parte del comité de redacción de la revista de Egiptología Isis y Apuntes de Egiptología 2003-2007. Colaborador de IEA, Instituto de Estudios Arqueológicos Bíblicos, y del Museo Bíblico de Mallorca, 2004-2010. Jesús Moreno Tobar. Ministro del Evangelio. ¿Qué señal habrá? Yo siempre he pensado que las señales en la profecía bíblica son como las señales en los caminos que aparecen en el tiempo y lugar exacto, para avisarnos de la proximidad de lo que avisan, y uno debe estar apercibido en el camino para reconocer cada señal esperada, y así poder tomar la dirección o acción correcta, por lo que este libro es para mí el mejor mapa del fin de los tiempos que todo cristiano debe ir conociendo. He ahí la importancia de la pregunta de los discípulos y la advertencia y revelación del Señor al responderles. El reverdecimiento de Israel es para mí la señal inequívoca de la venida de Cristo. Ahora lo tengo bien claro, por la aportación de este libro, dada por la revelación de Jesucristo a sus siervos los profetas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Julia Elizabeth Bogado. Bendiciones, hermano escudriñador bíblico. La vida cristiana no es sencilla de sobrellevar, sobre todo en el entendimiento de que como ciudadanos de otro reino, nos regimos por leyes, revelaciones y verdades espirituales contenidas en la palabra del Señor, muy ajenos a los preceptos meramente humanos. Mas el Señor nos manda a ser no solo oidores de esa palabra, sino por sobre todo hacedores, y para llegar a este estadio es menester haber oído antes a alguien predicar, compartir, evangelizar, dando a conocer el mensaje de salvación. Pero en este mundo de voces tan distintas, ¿cuál es la correcta? La Biblia nos da la respuesta. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 5, 15. La voz correcta es, pues, aquella que transmite el mensaje del Señor, su palabra, que ha sido revelado por el Espíritu de Dios guiándonos a toda verdad. Creo firmemente que este libro escrito por el hermano y pastor Gamaliel Calderón, La parábola de la higuera, ha surgido como fruto de la inspiración divina, pues al escudriñar en el verdadero espíritu de la profecía, que es Jesús, nos invita a revisar, en general, nuestro conocimiento bíblico y a reconocer el certero mensaje dejado por el Señor en una de las parábolas más llamativas y penosamente, mal entendida e interpretada por diversas corrientes doctrinales tradicionales. No en balde, muchos estudiosos de la Biblia consideran que el género humano está viviendo momentos trascendentales, es el tiempo en que aquel que tiene oídos para oír, está oyendo, recibiendo del Espíritu de verdad la revelación respecto a las cosas que habrán de venir. Y pensar que esas revelaciones siempre han estado ahí, en las Santas Escrituras, mas su desvelamiento se va dando progresivamente, en este tiempo, a quienes disponen su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, para así recibir del Omnipotente, Todopoderoso, Santo Dios y Padre amado la respuesta. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Paráfrasis mía. Personalmente, la lectura del libro me ha llevado a meditar y a cuestionar mi propia capacidad inquisitiva respecto a la verdadera revelación dada por medio de los profetas, sufridos, dignos y valientes portavoces de la revelación de los misterios y voluntad divina. Me ha obligado con gusto a confrontar mi propio andar a la luz de la revelación bíblica profética. Y no solo eso, sino que ha dado respuesta a muchas interrogantes que hasta ahora tenía respecto al pueblo del pacto, Israel, y a nuestro papel, como gentiles, en el gran plan de salvación de Dios.
Clamo a Dios, amado lector, que al leer este precioso material, la parábola de la higuera, reciba del Señor la sabiduría y revelación divinas que le lleven a conocer su voluntad para el futuro de la humanidad al analizar la señal clara dejada en la parábola, el reverdecimiento de la higuera. Israel, de manera a estar preparado para la pronta venida del Señor, vigilante, obediente a su propósito y anclado en la roca de salvación que es Jesús. Maranata. Abogada Julia Elizabeth Bogado, posgrado en Técnica Legislativa, Gestión Pública y Tutoría. Ejerzo el cargo de directora de comisión en la Cámara de Diputados de mi país, Paraguay. Leyendo este libro de Gamaliel Calderón Mata, noto a un individuo que mira a multitudes ir por distintos canales que conducen a diferentes direcciones, guiados durante años por un mapa preprogramado, mientras él vuela, saliendo de un canal, y yendo a otro, en busca de una segura dirección, mediante la elaboración de su propio mapa. Hay demasiado celo en cada denominación en cuidar su propia doctrina aprendida de sus líderes, hasta el extremo de desechar tanto a sus hermanos de otras denominaciones. Incluso partes fundamentales de la Biblia, si no coinciden con la parte que defienden, cuando lo más sensato es buscar la convergencia de los puntos aparentemente disímiles en la convicción de que no hay contradicciones en la Biblia. Tantas cosas se asegura que sucederán de un modo, y hay señalamiento de falsos, si no se piensa igual, y muchas veces como nos lo muestra la misma Biblia, las cosas terminan por cumplirse del modo menos esperado. La Trinidad y la unicidad de Dios, la fórmula bautismal, el rapto, el anticristo, el milenio, la reconstrucción del templo, la gran tribulación y tantos otros aspectos han separado la posible unidad cristiana por aspectos secundarios que ni los mismos apóstoles entendieron en su momento. Sin referirme a detalles, pues son varios, el pastor Gamaliel se atreve a mover estructuras que durante décadas han sido enseñadas de un modo, aun cuando el transcurrir del tiempo haya probado su imposibilidad y su necesaria revisión. Es pues esta revisión, lo que invita y atrapa en la lectura de esta interesante obra, que les recomiendo escudriñar con la Biblia abierta, y también el entendimiento. Voz en el desierto. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, Venezuela, jubilado. Posgrado en docencia universitaria. Publicaciones. El factor inteligencia. Nociones de teorías del aprendizaje. Nociones de geometría descriptiva. Determinación de verdaderas magnitudes. Relatos para un domingo, literario. Articulista en periódicos regionales. Publicaciones musicales. 5 CDs grabados como compositor e intérprete. Premios. Primer Premio Nacional de Literatura. Premio a la Excelencia Universitaria. Segundo Premio Compositor Festival Canto Salara, 1983. Premio Revelación del Año Cantante y Compositor, 1983. Escultor y pintor. Obra monumental Progreso por la Paz de 7 metros de altura a la entrada de la Unexpo Barquisimeto, Venezuela. Bustos de Bolívar y Sucre Auditorio Unexpo. Murales varios Unexpo. Estatua pedestre del Dr. Jesús M. Vargas en el Colegio de Médicos Barquisimeto, Venezuela. Inventor. Compás para trazar elipses y otros. Voz en el desierto, es, además, un profeta de Dios probado y aprobado. Profetizó en 1983 el ascenso al poder del presidente Hugo Chávez y también su final. La profecía de Voz en el desierto sigue cumpliéndose hasta el día de hoy, en 2016. Encontrará links de esta profecía en los datos de este vídeo. Elsa Elizabeth Fleitas. Cuando leímos la Biblia por primera vez, aprendimos algo de la parábola de la higuera. ¿Creemos a los profetas? Muy pocas veces nos hemos hecho esta importante pregunta. El autor de este libro nos invita a estudiar esta parábola desde un enfoque espiritual, analizando sobre las profecías ya grabadas en las Escrituras por los antiguos verdaderos profetas inspirados de Dios, las palabras reveladoras de nuestro Maestro Jesús, centro principal de la Biblia y los escritos de los apóstoles. Muchos acontecimientos que se están desarrollando dentro de las iglesias en el día de hoy, nos obliga como buenos estudiantes a discernir las enseñanzas que nos dejaron los profetas y apóstoles.
Yo personalmente me he dado cuenta que por causa de la doctrina preconcebida que aprendí luego de mi conversión, hoy me hago muchas preguntas acerca de algunas enseñanzas dudosas en las iglesias, y no deja de sonar en mi mente el versículo de Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Creer a los profetas es lo que nos hace falta hoy día y no rechazar este tremendo análisis bíblico como el que nos presenta el pastor Gamaliel en su libro. Agradezco profundamente al pastor por haberme dado la oportunidad de estudiar con él en este libro, que seguramente dedicó mucho de su amor por Cristo. Yo por mi parte quiero hacer lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Shalom. Estuve revisando el libro La parábola de la higuera, y me dejó impresionado el punto de que no pasará esta generación. Así como lo han interpretado, y así como lo interpreta el autor de este libro, que tiene mucha veracidad y mucha lógica al interpretar los versos tomando en cuenta el tiempo en que se dijeron, y a quienes se les dijo, y su aplicación correspondiente. Creo que se ha descubierto una grande verdad en el terreno de profecías, ya que muchas mediciones y cálculos que se han hecho se han desmoronado, por causa de que el mismo tiempo en que debían ocurrir los hechos profetizados por muchos ha sido rebasado, y creo que es tiempo de que esas interpretaciones fallidas se aclaren para poder ver la realidad plena de la palabra de Dios. Deberíamos todos leer el contenido de este libro, que yo recomiendo 100%. Es demasiado bueno para no enterarse de su contenido. Pastor Marco Gudiño. San Diego, California, Estados Unidos. No hay duda alguna que el Señor Jesucristo está trabajando con sus siervos, sin importar el lugar del mundo que nos encontremos. Hay un mensaje que no debe ser ignorado por todo aquel que busca en la profecía. Ese mensaje es justamente cómo se debe leer y entender el mensaje profético. Durante más de 2 décadas de cristiandad moderna han surgido miles de corrientes doctrinales, muchas de ellas aseveran recibir mensajes del Paracletos, Espíritu Santo. Pero muchos de esos mensajes no muestran la verdad, son inconsistentes, forzados, y con alto contenido de interpretación privada. Pero el Señor no trabaja enviando mensajes erróneos a los creyentes. El Señor levanta un mensaje claro, y ese mensaje debe contener escritura bíblica, puesto que el Dios Todopoderoso no contradice su propia palabra. He quedado sorprendido con cada uno de los capítulos del libro de mi querido hermano Gamaliel, de la misma forma que quedé impactado al conocer sus mensajes y ver que ambos, él al norte de América y yo al sur, estábamos siendo llevados por una especie de código idéntico de interpretación. No intercambiamos puntos de vista, simplemente hablamos el mismo idioma profético, y cuando eso se fusiona, noto que viene del Señor. Principalmente porque ambos no obedecemos patrones doctrinales tradicionalistas, y por alguna razón nos hemos despojado de las enseñanzas y dogmas que aprendimos durante nuestro crecimiento profético. Tal es esta fusión, que yo no llamo casualidad el sentir que a la profecía hay que ponerle una lupa, y no seguirla superficialmente. Agradezco al Señor que ha levantado a este siervo, quien confirma que el mensaje que yo he recibido, ahora está siendo plasmado en un libro. De la misma forma esto confirma que Dios está usando a este siervo para, incluso, sacar a grandes ministros de esa penumbra tenue, en el cual se encuentran muchas congregaciones metidas. Me quedo con la página 119, y la frase de mi hermano sobre la gran cosecha tanto de gentiles como judíos. La palabra de Dios marca un orden que deberá ser respetado. Cristo, el primero en subir al cielo en cuerpo glorioso, las primicias, 144,000 israelitas, y luego los que somos del Señor en su parusía. De tal manera que este es el mensaje del Espíritu Santo. No existe ningún otro grupo, ni ninguna escritura que hable de múltiples cosechas. Espero que la lectura de este hermoso libro le sea de bendición, y seguro estoy que los ojos de su entendimiento serán completamente abiertos y prepara su corazón para recibir lo que el Señor Jesucristo tiene para usted. Desde Buenos Aires, Argentina. David Quevedo. 9 de junio de 2013.
Tuve la oportunidad de leer el libro La parábola de la higuera del pastor Gamaliel Calderón, y pude aprender bastantes cosas. Es un manual que te lleva a comprender la profecía bíblica, y poder entender el propósito de estas mismas. Pude reforzar la enseñanza teológica y escatológica que como miembro del cuerpo de Cristo he recibido. Puedo decir que, el Espíritu Santo sigue operando, enseñando, y dando a conocer lo que escucha de hablar al Padre, Juan 16:13, levantando personas para dar a conocer verdades bíblicas, para así poder quitar el velo que aún algunas personas tienen sobre los ojos, y llevarlos a Cristo, la verdad. Este libro es bastante fácil de digerir y entender, por la forma de explicar y por el tipo de lenguaje utilizado en él, pero por el enorme contenido y enseñanza, no es suficiente con leerlo una sola vez. Si es usted un estudioso de profecía bíblica, este libro es una excelente herramienta que le puede ayudar en este trabajo y ministerio. Si usted es un feligrés interesado en el tema, también es de bendición y edificación para entender los propósitos divinos sabiendo de antemano que estos estudios tienen que ser respaldados por el Espíritu Santo y acompañados de una plena relación con Dios y oración para pedir discernimiento, sabiduría y dirección, leerlo con mente abierta y viendo todo desde el punto de vista bíblico cristocéntrico. El libro La parábola de la higuera rompe con muchos puntos de vista tradicionalistas, y por supuesto que levanta polémica, y te pone a investigar y comparar varias posturas y doctrinas, y sobre qué base estás fundamentado, y a preguntarte de qué te estás alimentando espiritualmente, y no solo en el aspecto profético sino en toda la doctrina, teológica, cristológica y neumatológica, ya que todo está perfectamente ligado. Agradezco en gran manera al autor, el pastor Gamaliel Calderón Mata por compartir su libro conmigo, ha sido de gran edificación para mi estudio personal. Hago también un reconocimiento al trabajo y al compromiso que el pastor Gamaliel tiene con la verdad, y la predicación de esta, haciendo el correcto uso de la exégesis y la hermenéutica. Pidiendo que Dios cumpla su propósito en la vida del pastor Gamaliel, de todos los lectores y de todo el pueblo cristiano en todo el mundo. Saludos en Cristo. Fernando Ojeda, México, Distrito Federal. La parábola de la higuera. Capítulo 8. La mujer vestida del sol. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta, y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera.
do, do, bo, do, bo, do, bo, bo, do, we, ba, bo, bo, do.